Hoy se lo pregunto a usted porque ha sido uno de los principales promotores de este, pues sí, digamos, de este debate público en torno a la sobrerepresentación y subrepresentación. Pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación, pues no alzaron la voz en 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí, pues bueno, meter este tema a la discusión? Le agradezco la pregunta. El pueblo de México no les dio los votos. Hubo fraude en 2012. Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que está ocurriendo en esta conferencia de prensa de la oposición. Valiente reportero encara a esta bola de paniaguados y les pone tremenda exhibida. La secretaria de Gobernación los terminó de rematar. Te vas a sorprender. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver cómo este valiente reportero encara a esta bola de paniaguados que está haciendo una nueva campaña sucia en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, y esta campaña es sobre la supuesta sobrerepresentación que tiene la Cuarta Transformación en el Congreso, donde los paniaguados le tienen miedo a la reforma al Poder Judicial porque es donde reciben sus privilegios. Pues vamos a ver cómo este valiente reportero pone a sudar a esta bola de paniaguados, y después vamos a ver cómo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, los terminó de rematar. Álvarez y Casa, senador, en 2012 el PAN tuvo una subrepresentación interesante, importante. Tuvo un 27.34% de los votos para conformar la Cámara de Diputados y se quedó más o menos con el mismo porcentaje, es decir, no le tocó la sobrerepresentación. En 2012 y en 2018, bueno, sí hubo una sobrerepresentación, particularmente en lo que tiene que ver en la Cámara de Senadores, pero lo que no sucedió, y se lo pregunto a usted porque ha sido uno de los principales promotores de este, pues sí, digamos, de este debate público en torno a la sobrerepresentación y subrepresentación, pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación, pues no alzaron la voz en 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí, pues bueno, meter este tema a la discusión? Le agradezco la pregunta y le sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del PRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que persigue opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero supuestamente para congelar de los opositores. O le sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 de Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Calderón para hablar con las víctimas, recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular, así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución, y a la mala y gandalla y fraudulentemente lo quieren hacer. Es más, le sugiero que lea la tesis que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero en 1998, porque el presidente del PRD fue a impugnar la sobrerepresentación. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, y fíjese que esa tesis no ha cambiado, porque el artículo constitucional que usted refiere no se ha modificado. Ese principio constitucional de interpretación constitucional sigue vigente. ¿Qué dijo la entonces ministra de la Corte, hoy senadora de Morena? Que la Constitución tenía que leerse integralmente, porque el artículo 54 no se hizo para beneficiar a las mayorías, se hizo para limitarlas.
Por eso le recomiendo que revise y tengan absolutamente claro que lo que está pasando en la Cámara de Diputados de querer asignar la sobrerepresentación es un fraude a la voluntad popular. El pueblo de México no les dio los votos. Hubo fraude en 2012. El pueblo de México no le dio el permiso a Morena para cambiar la Constitución por sí solo. Y lo que quieren hacer es una gandalla. Pero en 2012 no existía Morena. Ya le contesté. Y se aplicó ese criterio. Todo mundo fue a los tribunales y así lo vamos a hacer. Finalmente les pregunta Alejandro Lelo de la Rea de CDM. Bueno, amigos, así este valiente reportero encaró a esta bola de paniaguados. Ahora vamos a ver cómo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, les da tremendo cerrón de hocico con esto que informó al pueblo de México. Vamos rápidamente con la información. Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con una mayoría priista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados, no puede dar más de 300. Esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerepresentación. Y la fracción quinta del artículo 54 establece en ningún caso un partido político. Nuevamente la Constitución, el texto constitucional dice partido político, en ningún caso podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. De todos los votos emitidos, el porcentaje total más 8 puntos debe ser el límite máximo de los curules que uno puede tener en la Cámara de Diputados. Esto establece nuestra Constitución y esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir no me gusta la Constitución. Si no le gusta la Constitución hay que reformar la Constitución, no es interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie. Ya no me gustó partido político, ahora interprétalo como coalición, como suma de partido político. No, la Constitución habla de partidos políticos y este texto está vigente. También dijimos en aquella ocasión que se reformó en 2008, que en el 96 se estableció en el COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una regla específica en el artículo 59A. Y esa regla específica regulaba el tema de las coaliciones. Y en su momento, en efecto, decía que las coaliciones les serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en aquel entonces, en el 96, establecen esta regla para el tema de coaliciones y dice, aunque se trate de una coalición, se va a considerar como si fuera partido político. El problema adelante es que el PRI, el PAN y el Verde Ecologista en el 2008 decidieron eliminar la fracción cuarta del artículo 59 del COFIPE. Eliminaron por completo esta regla que establecía el tema de las coaliciones consideradas como un solo partido político. Decidieron quitarla, les convenía en ese entonces.
Por lo cual, desde el 2008, todas las elecciones que han pasado desde entonces hasta la fecha, la interpretación ha sido textual, como dice la Constitución. Se establecen y se aplican las dos reglas que establece la Constitución, y lo podemos ver, aquí está. En 2009, por supuesto, le benefició a la coalición PRI-Verde y no dijeron nada. Estaban de acuerdo en que se aplicara la Constitución textualmente. Por eso la distribución de plurinominales fue por partido, no por coalición. En su momento no dijeron, a ver, la suma de votos del PRI, del Verde. No, el PRI cuánto obtuvo y se aplicaba la regla, el Verde cuánto obtuvo y se aplicaba la regla. Eso fue en 2009. En 2012 también les benefició. ¿A quién? Al PRI, al Verde y a Nueva Alianza. Y tampoco se dijo absolutamente nada. En el 2015 también les benefició a ellos. El PRI y el Verde hicieron una coalición y la aplicación fue textual de la Constitución, por partido político. En 2018 también hubieron 3 grupos de coaliciones y fue exactamente el mismo criterio que utilizó tanto el INE como el Tribunal Electoral. Ellos tienen la obligación de cumplir con la Constitución. Esa es la obligación que tienen las autoridades electorales, cumplir con lo que dice la Carta Magna. Por eso se aplicó una distribución por partido. Y lo mismo recientemente en 2021, donde también hubieron coaliciones y también la distribución nuevamente fue considerando, como dice la Constitución, por partido político. Increíble pues que tengamos todos estos antecedentes, que la Constitución diga claramente por partido político y que hoy la exigencia sea una interpretación distinta. Aquí escuchábamos algunos videos, algunos comentarios que dicen quieren violar la Constitución, o sea, llegamos al cinismo de establecer que lo que se pretende es violar la Constitución, cuando la Constitución, para todos los que nos escuchan, es clarísima. Adelante. Aquí lo podemos ver, cuál es la proyección que se tiene de acuerdo al criterio que se ha seguido desde 2008. Esta sería la proyección. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí, a cuántos diputados obtuvo el partido Morena, podemos ver que por mayoría Morena obtuvo 161 legisladores. De acuerdo a la regla de distribución de los plurinominales, le tocaría 87 diputados. Es decir, tendría un total de 248 diputados. Nos vamos a la regla que establece la Constitución: no más de 300 curules por partido. Pregunta: Morena, teniendo 248 diputados, ¿rebasa los 300 de la Constitución? No. Una violación a la Constitución sería que aquí hubiese más de 300 diputados, pero en la proyección no es así, son 248 diputados. Una segunda regla clarísima de nuestra Constitución es que el porcentaje total del partido, es decir, en el caso de Morena, 43.54% más 8%, o sea, la votación emitida no puede rebasar esto más 8%. ¿Cuántos son los curules que se van a distribuir o que se deberían de distribuir? 49.6. 46.8 más 8 no rebasa 49.6%. Entonces, esta regla importantísima de la Constitución se cumple. Esas son las dos reglas que establece nuestra Carta Magna, que nosotros no aprobamos en la Constitución, que son las dos únicas reglas que regulan la sobrerepresentación. Entonces, esto es lo que uno debe aplicar por cada uno de los partidos.
tiene que verlo por PT. PT obtuvo 38 diputados por mayoría. De los 300 distritos de mayoría, 38 los ganó el PT. Su distribución de plurinominales se proyectaría en 12 diputados, un total de 50. Nuevamente uno tiene que decir, ¿50 rebasa 300 de la primera regla? No. Su votación es de 5.8, más 8, 13. La proyección es 10%. Entonces se cumple con esa regla, no se violenta esa regla. Partido Verde Ecologista ganó 57 diputados por mayoría. Se proyectan 18 diputados plurinominales, el total es 75. Pregunta, ¿rebasa esos 75 los 300 que dice la Constitución? No. Y aquí podemos ver 8 y 8, 16, la proyección es 15. Entonces, lo que establece nuestra Constitución es que nunca se deben violentar estas dos reglas básicas de la sobrerepresentación. A la autoridad electoral le toca cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Entonces, de esta manera, nuevamente, ¿qué sucedería y qué es lo que les preocupa? Porque el fondo está aquí, es que se puede obtener con los legisladores de Morena, del PT y del Verde Ecologista una mayoría de 373 diputadas y diputados, y eso te da una mayoría calificada, la posibilidad de modificar la Constitución. Tenemos varias reformas que se han presentado por parte del presidente desde el 5 de febrero, pero una de ellas es la que más les preocupa y es la reforma al Poder Judicial, porque no quieren que la ciudadanía elija de manera democrática a los jueces, a los magistrados y a los ministros. En el fondo, la petición es que se violente la Constitución para que hoy se aplique de manera distinta de como me la habían aplicado antes y que no se obtenga esta mayoría y no pueda haber la posibilidad de modificar la Carta Magna. Entonces, pues reiterar nuevamente un llamado al Estado de Derecho, al cumplimiento de nuestras normas y acabar con la simulación y la hipocresía. Es cuanto. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.